Y bueno, dicen que podría ser una fondo sobre el bulo de los niños que recuerdan vidas pasadas. Ese es interesante, fíjate, no sé. Hay, no he encontrado suficiente investigación al respecto, como no he encontrado suficiente investigación sobre otra cosa que yo estoy convencido que no existe, que es la hipnosis. Es decir, que es un estado de sugestibilidad, pero no es lo que te dicen que es la hipnosis. Entonces, que la hipnosis, incluso terapéutica, se parece más a la hipnosis de escenario, que esa sabemos perfectamente que no existe. Me acuerdo cuando un hipnotista estaba desesperado. Una amiga mía le estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Y finalmente se acercó y le dijo, en el escenario, le dijo en voz muy baja en la oreja, dice, no me hagas esto, por favor, me vas a destruir la vida. Y mi amiga dijo, sí, yo estoy aquí como muy bien, pero pues el pobre tipo vive de fingir que es hipnotista, ¿no? Ladra como un perrito y ella empezó, guau, guau, guau. Que así es como funciona la hipnosis de escenario. Y funciona sobre todo en el sentido de que puedes hacer cosas de las que no te responsabilizas, entonces puedes ser un poco más desinhibido. Es lo mismo que pasa cuando te pones una máscara. Cuando en carnaval sales con una máscara, puedes decir cosas horrorosas o hacer comentarios soeces o pícaros porque no te reconocen, porque no estás dando la cara. Es como internet, pero más divertido, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con los muñecos de ventrílocuo. El muñeco de ventrílocuo dice lo que nunca se atrevería a decir uno, pero cuando uno tiene el muñeco de ventrílocuo aquí, el muñeco de ventrílocuo es un cara dura, es un grosero, es un impertinente. Y eso es muy difícil hacerlo uno con su propia cara, ¿no? Y la hipnosis de escenario te permite eso. La hipnosis de escenario te permite, ahora finge que eres un gato, y te empiezas a lamer, porque no eres tú. Tu coartada ante el público es que no estás haciéndolo tú porque quieres, sino porque te lo dijo el hipnotista, ¿no? Y por la gente sigue las indicaciones de los hipnotistas de escenario. Entonces, pues así es esto. Entonces, los niños que recuerdan vidas pasadas es muy difícil de abordar. Como es difícil de abordar, cada vez es más fácil, cada vez hay más investigaciones al respecto de los de, ay, yo, las experiencias cercanas a la muerte, estás dormido. No, pero es que yo vi esto, no, lo estabas alucinando. ¿Cómo lo sabes? Porque así era, ¿no? Hay experimentos, por ejemplo, donde ponen cosas, alguien lo van a operar y ponen cosas en el quirófano. Luego dice, ay, estuve flotando y los vi a todos operándome. ¿Y qué más viste? No había nada raro, no había una cabeza de cerdo allí. No, no la vi, pues ahí estaba. O sea que la gente no ve realmente las cosas y no se las imagina. La imaginación es poderosa. Pero los niños que recuerdan vidas pasadas, evidentemente, hay ahí varios niveles. Algunos de ellos son bastante obvios y otros pues son bulos. O sea, los que son obvios es reconoce cosas que eran tuyas en tu otra vida, que es como buscan al Dalai Lama nuevo, ¿no? Y pues te dan un montón de cosas y tú buscas al azar, eliges cuatro y si eliges las cuatro que eran al azar del Dalai Lama, ya te jodieron la vida y eres el Dalai Lama para el resto de tu existencia. Sacan de tu familia, que si no tienes que trabajar nunca en tu vida, pero otros niños sí cuentan historias tales que es evidente que se las han contado. Vamos a buscarlo. Me gusta la idea, lo que no me gusta es que no des tu nombre, de CNG 1988.